tensiones que se producen entre el empleador y el trabajador, o entre las relaciones laborales, obviamente. Entonces, esto tiene que darse solamente entre ellos, nada más, porque no puede existir otro tipo de conflicto laboral que no haya relación laboral. Bueno, tiene elementos, que son la existencia de una discrepancia entre las partes, que las oposiciones sean de índole profesional y que haya pluralidad de trabajadores y de sus empleadores, ¿no? Las causas pueden ser diversas, pero la principal es que exista la relación de trabajo. Si no hay relación de trabajo, no hay conflicto. Bueno, ahora hay diferentes clases. Las clases podemos ver la clase conflicto de interpretación, cuando una ley o convenio es lesionado, ¿no? O conflicto de reconocimiento, cuando la autoridad administrativa de trabajo o el Estado desconoce a la organización sindical. Ahora vamos a ver dentro de eso también uno de los importantes, los conflictos jurídicos y los económicos. Los primeros buscan, como vemos en el cuadro, la interpretación, reformulación y creación de una norma. Y los conflictos económicos buscan organizaciones económicas, es decir, aumento de salarios, por ejemplo. Ahora, también hay conflictos por los medios utilizados, que serían depresión y disuasión. Los de depresión son la huelga, los piquetes, etc. Y los de disuasión son los que previenen muchos actos. Bueno, la huelga, propiamente dicha, es la abstención colectiva y concertada del deber de trabajar, promovida por un sindicato, debidamente registrado, fundada en una causa laboral. Entonces, esa es la huelga. Nuestra Constitución lo contempla en el artículo 28, inciso 3. Luego también está en el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Bueno, tenemos elementos. Primero, elementos materiales: organización del trabajo, es decir, tiene que estar el trabajo, participación colectiva de los trabajadores, es decir, mayoría, y obtención de reivindicaciones, es decir, búsqueda de derechos que están vulnerados. Elementos psicológicos: la intención de hacer la huelga, el deber de concertar, es decir, ponerse de acuerdo en mayoría, causas que la impulsan pueden ser diferentes, ¿no? Ahora, según nuestra legislación, el artículo 3 contempla que tiene que tener por objeto la defensa de derechos e intereses económicos. La decisión debe ser adoptada por mayoría, ya sea comunicada anticipadamente, y que no haya sido sometido a arbitraje. Bueno, de estas destaca la importancia de la primera, ¿no? Una de las que es la comunicación previa. A los efectos de la huelga, es decir, determina la suspensión total de actividades laborales, suspende los efectos de los contratos, es decir, inclusive los salarios, impide retirar del centro de trabajo maquinaria u otros elementos, no afecta la acumulación para la CFE. ¿Cuándo la huelga es ilegal? Si se materializa pese a haber sido declarado improcedente, por haberse producido con violencia sobre bienes o sobre personas, ¿no? Incumplimiento de los trabajadores de ciertos requisitos, ¿no? O incurrir en otras modalidades, o por haber sido declarada ya el laudo o la resolución y no se levanta, ¿no? Las limitaciones: ¿quiénes están impedidos de hacer huelga? Entonces, los funcionarios de la administración pública con cargos de confianza, los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, y los fiscales y jueces. ¿Cuándo se extingue la huelga? Por acuerdo de partes, por decisión de trabajadores, por resolución suprema y por ser declarada ilegal. Ahora, vamos a ver que los conflictos se solucionan a veces por terceros, a consecuencia de que entre ellos no se puede solucionar. Primero veamos, en este caso, la conciliación, que es el acto de ajustar o de acercar a las partes para que lleguen a una solución adecuada, ¿no? Entonces, dentro de sus características tenemos que es flexible, que es rápido, que promueve la celeridad, y es reservado y decisivo, ¿no? No tiene formalidades. Bueno, la mediación es el acto de proposición que tiene el mediador, es decir, lleva una
trabajo se pretende al menos buscar que se tome conciencia de cuál es el valor real jurídicamente